Buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente les saludo con gozo, con gusto, de verdad. Un enorme gusto los que son fieles al Señor, los que están aquí presentes. No digo y no me atrevo a decir que de una manera desafiante al virus, ¿verdad? Pero toda aquella persona que realmente confía en el Señor, bueno, hermanos, pues sabe que si el Señor está con él, pues quién contra él, ¿verdad? Y eso es una realidad, mis amados hermanos, es una realidad. Claro, no vamos a vivir una fe totalmente irresponsable, ¿verdad? Sino una fe que se base en los principios bíblicos y que se base en el temor de Dios. Y eso es fundamental para poder caminar y tener una vida cristiana y no nos encontremos cuando nos topemos, ¿verdad?, con estas palabras con el que iniciamos la lectura principal del día de hoy, ¿verdad? Porque son palabras fuertes y son palabras que el Señor Jesús hace. Y en realidad, hermanos, nosotros deberíamos, como cristianos, como personas que decimos seguir a Jesús, ponernos en este pasaje y aplicarlos inmediatamente. Porque el Señor Jesús inmediatamente, pues al estar enseñándole a sus discípulos y estar ahí con estos hombres que se decían seguidores de Dios, vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús les llama. Y es una palabra que debería de alertarnos inmediatamente para que nosotros no nos encontremos en una situación singular, en una situación de esa manera. Aquí, hermanos, el Señor empieza diciéndole y llamándole a estas personas hipócritas. Y realmente, hermanos, en este confinamiento, en este periodo que hemos estado viviendo y sufriendo, porque es una realidad, hermanos, se ha denotado en los cristianos, porque no voy a hablar del mundo, ¿verdad? Estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Quién se encuentra en esta condición de ser una persona hipócrita en cuanto a seguir a Jesús? Necesitamos, hermanos, entender una cosa en cuanto al Señor en el contexto que vamos a aprender el día de hoy, porque nosotros, cuando nos vamos a acercar al Señor Jesús, cuando vamos a vivir la vida cristiana, tenemos que acercarnos, hermanos, con un corazón que dice atrás, verdaderamente limpio. Y quiero iniciar, hermanos, esta enseñanza haciéndote una pregunta. Si el Señor Jesús se parara aquí a predicarles, presencialmente lo está, amén. Amén. Corporalmente no lo está, pero Él está en espíritu, amén. Amén. Así que lo que van a recibir es palabra de Dios. Y dice la pregunta, en cuanto a este sentido, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo viniste a recibir su palabra? Nosotros, hermanos, hay cosas que necesitamos entender inmediatamente y a la brevedad. Y doy gracias a Dios de los que son fieles que están aquí, porque no se encuentran en la condición con la que ya empezamos, ¿no? Pudiera ser, porque incluso hay quien pudiera estar aquí y se pudiera encontrar en esa condición que el Señor Jesús recrimina y reprocha, y que el pastor está obligado también a enseñar y a reprochar esas actitudes, porque esas actitudes no glorifican al Señor. Y estamos aquí para glorificar y ensalzar el bendito nombre de Dios, amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender para no encontrarnos en esta situación? Y que estas palabras no nos taladren en nuestra mente y en nuestro corazón y nos provoquen lo que los discípulos también le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando dijiste estas palabras? Porque cuando alguien nos llama o nos da un calificativo, que por cierto bien merecido los tenemos, amén. Amén.
Nos molesta, pero cuando viene de la boca de Jesús, debería de cambiar la manera de recibirlo, ¿no creen? Así que, ¿cómo podemos evitar, hermanos, caer en esa condición y no ser cristianos hipócritas? Porque es algo que si le molesta algo al Señor Jesús, es que el cristiano sea hipócrita. Muchos dirán, yo no lo soy, yo aquí estoy, yo hago esto, hago lo otro. Bueno, hermanos, es que una cosa es hacer y otra cosa es decir. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y cuando las dos cosas no empatan o no están respaldadas las unas de las otras, hermanos, nos encontramos en esta situación. Lamentablemente, puedes decir que vas a hacer, pero si no lo haces con la actitud correcta, estás cayendo en la condición de hipocresía. Y para eso, hermanos, necesitamos limpiar nuestro corazón de una manera genuina. Y espero, hermanos, que hoy en día esta enseñanza te salgas de aquí motivado. Porque lo que te voy a enseñar no es para atacarte, no es para ofenderte, no es para que te sientas identificado de manera ofensiva si te encuentras en esta situación, sino es para hacerte, hermanos, notar que posiblemente toda tu vida cristiana la has vivido bajo esta condición y ni te habías dado cuenta. Y eso sí es un peligro, pero gracias a Dios que el Señor nos va a mostrar en este día cómo tener un corazón verdaderamente limpio. ¿Amén? Amén. ¿Te interesa, hermano? Amén. Bueno, hermano, déjame y te digo que el ser humano suele asociar al corazón con los sentimientos tales como el amor, la pasión o lo opuesto como es el odio o la ira. Pero para la Biblia, para Dios, hablar del corazón es hablar de la persona completa. Y se refiere a él como el centro y quien rige o gobierna toda actividad humana. Y hay pasajes, hermanos, que sustentan esta situación. Por ejemplo, nos encontramos con Proverbios 4:23. Nos dice, hermanos, Proverbios 4:23, que nosotros cuando hablamos del corazón, tenemos que entender que la Biblia dice que sobre toda, absolutamente toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Corazón. ¿Pero por qué? Porque de el corazón mana la vida. Y la vida, mis amados hermanos, implica todo lo que somos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos. Amén. Amén. Y vean, hermanos, lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 45, donde también nos habla de la función del corazón de una manera singular. Aquí vemos, hermanos, dice, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos, que el corazón es el que rige y gobierna toda actividad humana. Dice el 45 de Lucas 6, el hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué queremos decir con esto, mis amados hermanos? Es que todo lo que sale de tu boca es lo que realmente existe en tu corazón. Y lo que existe en tu corazón es lo que terminas haciendo. Y esa es una realidad. Lamentablemente es una triste realidad. Porque no estoy hablando de inconversos, de gentiles, ¿verdad? Estoy hablando de
cristianos, de personas que dicen seguir a Jesús o de que creen en Jesús, pero no están con Jesús. Y lo peor, y lo más triste y lo más peligroso es que no están en Jesús. Son dos cosas diferentes y hay que entenderlo. El corazón, hermanos, rige todo y gobierna toda actividad humana, hasta las que ni te imaginas. Hay pasajes que mencionan al corazón cuando se habla del aspecto intelectual. Por ejemplo, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, algo muy importante. Dice Marcos 2, capítulo 8. ¿Sí lo están buscando, verdad? Ahí está atrás, hermano, no te preocupes. Marcos 2, capítulo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Fíjense, hermanos, qué interesante. Aquí, hermanos, nos está hablando del aspecto intelectual. Y cuando hablamos del aspecto intelectual, inmediatamente nosotros lo relacionamos con el intelecto que se encuentra ¿en dónde? En nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero el Señor Jesús dice: ¿por qué cavilan así en su mente? ¿O dónde dijo? En sus corazones. ¿Están aquí, iglesia? En sus corazones. Cavilar, para los que no saben qué significa, cavilar significa reflexionar con preocupación o darle vueltas una y otra vez a las cosas. Eso, hermano, significa cavilar. Así que, en otras palabras, o parafraseando el pasaje, dice el Señor Jesús: ¿por qué le dan vueltas a las cosas así en vuestros corazones? O sea, ¿por qué están piense y piense y piense de una manera irracional y preocupante en las cosas que estoy haciendo y diciendo, según les decía el maestro? Y aquí vemos, hermanos, que el aspecto intelectual está en el corazón. Ahorita les sigo explicando cómo funciona el corazón, porque nosotros solamente hablamos del corazón y hablamos de amor y odio. ¿Amén? No, hermanos, el corazón tiene funciones de verdad increíbles y rigen todo. No solamente es el músculo que nos da vida, o que el que nos hace sentir amor, o que nos hace sentir odio. Hermano, también, hermanos, tiene que ver con el aspecto intelectual. Ahora, en el aspecto emocional, vemos, hermanos, que en el Salmo 51, versículo 17, nos dice, hermanos, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito, o sea, entristecido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que aquí estamos sabiendo, hermanos, otro aspecto del corazón, uno con el que sí estamos un poquito más relacionados, con el aspecto emocional. Jeremías también añade: y sucederá en aquel día que desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los magistrados, y los sacerdotes quedarán horrorizados y atónitos. Lo que tiene que ver, hermanos, enteramente con las emociones en el corazón. Y también, hermanos, el Salmo 119, entendemos que el corazón funciona como el centro de la voluntad humana. Y para entenderlo mejor, hermanos, bueno, pues hay que leerlo. Dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aquí está, hermanos, aquí está. Y vemos en Primera de Crónicas, capítulo 22, 19, que también nos dice: dediquen pues su corazón y su alma a buscar al Señor su Dios, y levántense y edifiquen el santuario del Señor. Yo leí el Salmo 119 porque nos dice este pasaje de una manera categórica que nosotros le pidamos al Señor que inclinemos nuestro corazón a sus testimonios y no a la avaricia. Es el centro de la voluntad humana. Cuando uno decide
por voluntad venir a adorar al Señor, está inclinando el corazón al Señor. Pero cuando en nuestra voluntad no existe la voluntad de venir a adorar a Dios, ponemos cualquier pretexto, cualquier justificación. Y muchos dirán ahorita la justificación perfecta es la pandemia. Sí, hermanos, es cierto y tienen razón. Yo lo sé. Mas sin embargo, el corazón, hermanos, lo traes siempre contigo. Amén. Y tienes que entender que tú eres la iglesia. Y que tú, al ser la iglesia está donde tú estés. Y que al ser iglesia, pero aunque no estés en el templo o junto con tus hermanos que forman la iglesia, no se les exime de su responsabilidad. Porque muchos creen de una manera equivocada que porque no vienen al templo están eximidos de su responsabilidad. Se les tiene que, hermanos, estar avisando que es hora del grupo de oración, que es tiempo de orar. Y me pregunto ahí, entonces, hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Se les dijo, hermanos, tenemos semáforo naranja, podemos congregarnos sin violar la ley, porque también es algo que tenemos que cuidar. ¿Y dónde está tu corazón para esa obediencia? Eres muy puntuales para las fiestas, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios no. ¿De veras tu corazón está limpio, hermano? ¿Está inclinado hacia las cosas de Dios? Cuando nosotros estamos en un problema de diferente índole que nos aflige, que nos está causando mucho dolor, incluso enfermedades, queremos que el Señor se incline por nosotros, ¿verdad? Y que nos atienda primero a nosotros y que nos responda a nuestras oraciones primero a nosotros. Pero cuando se trata de orar, de santificarse y de obedecer los mandatos, ¿en dónde está tu corazón? ¿No acaso no se inclina hacia tu corazón hipócrita? ¿De que solamente quieres todo para ti? Hermanos, es importante que entendamos esta situación, porque bíblicamente el corazón abarca tanto el intelecto como las emociones y la voluntad del hombre. El corazón, hermanos, es como una fuente del cual fluyen todas sus actividades, acciones y todo lo que experimentamos a diario. Es notable que la sociedad, por desconocimiento de la función total del corazón humano, culpe el crecimiento de la maldad en muchos aspectos de una manera externa, como la falta de educación, el ambiente, el crecer en una familia disfuncional y cosas semejantes, los cuales, aunque son importantes, no son la raíz del problema. Porque hoy, hermanos, se justifica a todo mundo. Es que yo viví y crecí en un ambiente donde mis papás eran así, eran asá, a mí nunca me enseñaron, a mí me educaron así y asá. Hermanos, eso lo entendemos y el Señor lo entiende también. Pero para eso existe la iglesia. Amén. Para que el Señor te enseñe realmente cómo debe funcionar la vida. Y no te sigas justificando en esas cosas, ¿verdad?, que ya se convierten en un cliché. A la iglesia, hermanos, no se viene a practicar clichés, se viene a vivir una vida real. No sé, hermanos, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad o la bendición también de iniciar su vida cristiana en otras congregaciones, en otras disciplinas, en otras religiones.
Pero todo eso, hermano, todo eso, ¿en qué ha venido a repercutir en tu vida? En justificarte en las mismas cosas una y otra vez. Y cuando llegas a una iglesia donde el Señor exige santidad y obediencia, se molestan, se ofenden y se enojan. Y lo peor de todo es que se justifican, creyendo que pueden justificar sus acciones equivocadas, o justificarse en estas cosas que acabo de decir. Es que la cultura de donde vengo, es que yo así crecí, hermano. Lo entendemos perfectamente y no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para edificar y mostrarte una verdadera vida cristiana, porque el Señor, el mandato es ir y hacer discípulos y enseñarles. Y eso, hermanos, es lo que tratamos de hacer aquí. Enseñarles a tener un corazón verdaderamente limpio y no te sigas justificando en tu vida pasada. Porque ya no vale, hermanos, ya no cuenta. Se supone que si realmente tú eres de Cristo, eres una criatura nueva, ¿o no? No se nota. Tiene que notarse, hermanos, que eres una criatura nueva. En evidencia, hermanos, de actos todos los días. Y no vivir una vida totalmente ajena a Dios porque hoy tuviste mejores cosas que hacer o tuviste la justificación perfecta. La palabra de Dios nos dice que el problema radica en el centro de su mismo ser, de la persona, o sea, su corazón. El problema se encuentra siempre en el corazón del hombre. Y hermanos, es el mensaje central del Evangelio. El hombre no necesita un cambio externo solamente, sino uno radical, uno que sea interno y totalmente espiritual. Es por eso, hermanos, que vemos que muchas personas fingen ser cristianos de una manera externa. Miren cómo me visto, totalmente recto, las mujercitas con sus falditas largas, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pero por dentro pudieran ser sepulcros blanqueados, ¿verdad? Eso es una realidad muy triste, hermanos, que sucede en la mayoría de las iglesias. No solamente me refiero a esta, sino en todas las iglesias. Vamos a poner, hermanos, esta enseñanza en su contexto histórico para poder entender por qué el Señor les llamó hipócritas. Vamos a poner el contexto histórico en aquella tierra y lugar donde los fariseos enseñaban y enfatizaban solamente la pureza externa, pues toda su adoración solo constaba de actos externos y la purificación externa, pero el interno, hermanos, no había nada. Por eso Cristo les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que denota la hipocresía y la religiosidad de los supuestos cristianos. Y eso se nota en las sillas vacías, ¿verdad? La instrucción era para las personas de la tercera edad y para las embarazadas. Todos los demás. ¿Me explico, hermanos? A la luz de todo esto y contrastando totalmente, Jesús afirma que los que verán a Dios son los puros de corazón. El cristianismo no es una simple religión más, mi amado hermano. Una religión más con sus propias creencias. Es mucho más que eso. El cristianismo es tener una relación íntima y personal con Dios a través de Jesucristo. Y para que esto sea posible, se necesita un corazón limpio. Ahora, yo sé que te estás preguntando, ¿cómo se logra tener un corazón limpio? Bueno, hermanos, gracias a Dios que tenemos la respuesta. Amén. Un corazón limpio
parte, fíjense hermanos, de una actitud. Y déjenme decirle unas cosas, hermanos, antes de empezar. ¿Por qué parte de una actitud? Nadie, absolutamente nadie, cambia bajo presión. El borracho no dejará de beber porque su esposa le esté dando la cantaleta todos los días. De hecho, se convierte en lo que el proverbio les llama la gotera. ¿Alguna vez, mi amado hermano, no te ha dejado dormir la gotera del baño? ¿Sí o no? Ahora que está lloviendo, ¿has tenido una gotera por ahí en una lámina? ¿Te dan cuenta cómo son fastidiosos? Bueno, hermanos, así se convierte la esposa cuando está con una cantaleta todos los días al marido alcohólico. Atención, hermanos. El hijo drogadicto no abandonará el vicio por mucho que sus padres decidan dejarlo a su suerte y sufrir todas las consecuencias. O sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no es la solución. El adúltero o la adúltera no se apartará de su mal proceder porque la esposa o el esposo le grite cada día con más fuerza y odio que quiere el divorcio. Ahora, esto no es para justificar a nadie, porque de hecho todo lo que les digan y les hagan se lo merecen. Eso y mucho más. Amén. Pero no es la solución. La solución para dejar estas cosas es tener un corazón limpio. Pero el cambio real, escúchalo bien, hermano, hermana, si tú tienes un pariente, un hijo, un esposo que se encuentra en esa condición, el cambio real no vendrá así, sino que hay dos cosas que tienen que pasar para que el cambio venga de manera eficaz. Y son dos cosas, hermanos, realmente fundamentales y muy básicas. Muy sencillo. El cambio real comienza, ¿cómo? Con una actitud. Primero, de reconocer la persona obvia, ¿verdad? La persona que está en el problema. De reconocer que las cosas no andan bien en su vida. Y la segunda, tener un convencimiento personal de que es urgente aplicar algunos cambios a su ya tan deplorable vida. Son dos cosas fundamentales y muy básicas. No se necesita ser teólogo para saber estas cosas, ¿verdad? Porque todo parte de una actitud. Y todo parte de una actitud, hermanos, porque ahí es donde radica la importancia de tener un corazón realmente arrepentido. Porque el verdadero arrepentimiento es un cambio de pensamiento para cambiar de actitud. Y si no se cambia de actitud, la tal persona es una persona hipócrita en su arrepentimiento. Y ese sí es un peligro. Y esa sí es una tristeza. Porque entonces para ti, el sacrificio de Cristo fue en vano. Porque no basta, hermanos, la motivación de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz para que Él pagara por mis pecados. Y yo solo lo único que tengo que hacer es arrepentirme y cambiar mi pésima actitud. Eso, hermanos, es así de simple. La mejor fórmula nos la muestra el apóstol Pedro al dirigirse a los creyentes del primer siglo en su primera carta. Acompáñenme a primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, ¿qué es lo que Pedro nos dice? Primera de Pedro, capítulo 2. Está escribiendo a los cristianos del primer siglo, pero también a nosotros. Capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño y hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Padre. Hay dos elementos significativos para resaltar. El primero,
la disposición que debe nacer de lo más profundo de nuestro ser para cambiar. ¿Y cuál es lo más profundo de nuestro ser? El corazón. Segundo, tomar conciencia que el propósito de Dios es que crezcamos en las dimensiones personales y espirituales, lo que amerita una transformación que solamente Él nos puede ayudar a alcanzar. Ahora, ¿te interesa hacerlo? Amén. ¿Les interesa, hermanos, tener un corazón limpio? Amén. Hermanos, para ti que te costó trabajo decir amén, déjame y te digo algo. Solamente los de corazón limpio van a ver a Dios. ¿Te interesa tener un corazón limpio? Amén. O también como no se escucha así como que muy convincente, ¿verdad? Pero miren, hermanos, cuando reconocemos que estamos actuando mal y que reincidimos en esta conducta, la hipócrita, la falsa, la adulterada, causándole daño a quienes nos rodean y por supuesto a nosotros mismos, debemos meditar en el hecho de que es hora de hacer algo al respecto a la de ya. ¿Y qué es eso, hermanos? Limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo se hace? Bueno, hermanos, pues en realidad se necesita esto. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en cuántos de sus caminos. Todos, hermano. En todos tus caminos eres inconstante cuando eres una persona de doble ánimo. Un corazón limpio, como punto número 1, significa, hermanos, tener una vida sin doblez. O sea, hermanos, no poseer una doble vida. ¿Han visto ustedes los personajes estos que se pintan su cara, que se les conoce como mimos? Son muy graciosos, ¿verdad? Son muy hábiles. Y lo que ellos hacen en sus actos se les llama pantomimas. ¿Amén? Bueno, esto es un acto, hermanos, donde ellos muestran sin voz facetas del ser humano, movimientos fingidos para hacer ciertos movimientos que denotan actitudes. ¿Los han visto, verdad? La palabra pantomima que hacen estos personajes se debe de una palabra griega que se llama, o que la palabra dice pantomime, y significa hipócrita. Qué interesante, ¿verdad? Y su aspecto, hermanos, siempre es tener doble cara del mismo, una feliz y una contenta. ¿Amén? Eso es tener una doble vida. Cuando nos habla la Biblia, en el caso de la carta de Santiago, cuando dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, significa, hermanos, que tener un corazón limpio significa una vida sin doblez, y nos habla de tener un corazón sin divisiones. De hecho, la palabra limpio que utilizamos en el corazón limpio es lo opuesto a lo que Santiago aquí le llama doble ánimo, lo cual significa, hermanos, un corazón dividido. Escúchalo bien: un corazón dividido entre Dios y las cosas de este mundo. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Dónde está tu corazón? De verdad, hermanos, tu corazón se encuentra aquí, en la presencia de Dios, o está en el mundo anhelando que ya termine esto. ¿Quién tiene una vida con doblez? ¿Quién tiene una vida cristiana hipócrita?
los que tienen el corazón dividido entre Dios y las cosas de este mundo. Y cuando me refiero a las cosas de este mundo, hermanos, me refiero a todo. A tu descanso, a tus viajes, a tus placeres, al dinero, lo que hay en tu corazón, hermanos. La Biblia dice que simple y sencillamente que no se puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero o a las riquezas. No puedes servir a Dios ni servir al mundo. ¿Y por qué pasa así, hermanos? Porque el mundo está bajo la potestad del maligno. ¿Ya se te olvidó? Y Dios, hermanos, no se encuentra en el mundo. Dios se encuentra en el corazón de los cristianos de corazón limpio. Ahí es donde se encuentra el Señor. Y ahí es donde vemos las respuestas a las oraciones. Qué interesante. Jesús aquí habla de un corazón sin mezclas ni adulterado, sin mezclas ni un corazón adulterado, donde hasta las motivaciones para servirle a Dios son puras, tanto como para Dios, tanto como para los hombres. No puedes venir a servir a Dios esperando que el Señor te dé algo a cambio. Con el Señor no puedes intercambiar sus bendiciones. ¿Se acuerdan lo que les puse en la mañana? Digo, si es que estuviste atento al grupo de la vid verdadera. ¿Dónde estaba tu corazón en esos momentos? Ya va a ser hora de ir al culto. Tan a gusto que estaba acostado, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues ahí tienes tu respuesta. El discípulo real de Cristo es y debe ser transparente, diáfano, entero y sin hipocresía, que no tenga nada que ocultar y que es poseedor de un corazón íntegro y no tiene un corazón que parece rompecabezas. Esto es algo que no logran hacer las religiones, mi amado hermano, sino el estar relacionado con el Creador, nuestro Dios y nuestro Padre, de una manera significativa, algo que es evidente. El discípulo real es aquel, hermano, que sabe lo que tiene que hacer cuando se trata del Señor. Jueves 6:30, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Y por qué se te tiene que avisar? Entonces, hermano, ¿dónde está tu madurez y dónde está tu corazón? ¿Qué acaso no necesitas que el Señor responda a tus oraciones? Amén. ¿No te da miedo, hermano, que algún familiar tuyo o tú mismo se contagie en esta pandemia? Amén. Pues sinceramente, hermano, no se nota. Porque yo me doy cuenta quién está ahí al pendiente. Al ser el titular de la cuenta, hermanos, me da la información quién está leyendo el devocional y quién está atento a las oraciones. Y me doy cuenta quién está retrasado y quién ni siquiera se dio la molestia de leerlo y ya hasta las 10 de la noche ponen amén. ¿Dónde está su corazón? ¿Qué cosas, verdad, hermanos? ¿Qué cosas? Yo por eso no me meto al grupo de oración. Doble error. Aparte estás pecando, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Estás pecando doble, hermano. Y es peor para ti. Porque hoy en día, hermanos, bien alguien podría fingir en público que se es un cristiano fiel, cuando en realidad guarda pecados ocultos como la inmoralidad, la avaricia, los rencores, la envidia, la apatía y todas esas cosas que tú ya sabes, etcétera, etcétera. El doblez de vida revela que no existe en tal persona el temor de Dios, sino que está más preocupado por su reputación ante los demás que ante Dios. Y la meta de tal persona es solo parecer cristiano. Mientras que la Biblia, el Señor, el discipulado, enfatiza en el ser.
y no en el parecer. Porque el que parece vive una vida hipócrita, mientras el que es vive una vida íntegra y en obediencia. Y la verdad, hermanos, son muy pocos. Y es por eso que el Señor a los que son pocos les dice: manada pequeña, no temáis, gócense, a vuestro Padre Celestial le plació daros a vosotros, manada pequeña, el reino. Amén. Solamente, hermanos, a los puros de corazón, a los fieles y obedientes, van a poder ver a Dios. Así que, hermanos, es algo que tienes que trabajar en tu vida a la de ya. Lamentablemente, hermanos, hay mucho de esto en estos tiempos. En esta iglesia tibia, esta pandemia, hermanos, está denotando y está mostrando quién es un verdadero cristiano. No importa cuántos años haya estado asistiendo a una iglesia. En estas pruebas, en estas situaciones, hermanos, es quién de verdad se nota que ama a Dios. Quien no vive una vida religiosa e hipócrita, justificándose en sus justificaciones mundanas, sino que vive, hermanos, una vida real en el ser, no en el parecer. ¿De qué nos sirve parecer, hermanos, si no hay fruto en nuestra vida? Y la Biblia es muy clara, hermanos. Mateo 7 dice: por sus frutos se les va a conocer. Y Jesús dijo en el monte de la bienaventuranza, capítulo 5: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que van a ver a Dios. ¿Qué más se puede hacer para tener un corazón limpio, hermanos? Importantísimo. Un corazón limpio significa pureza en cuanto al pecado. Regresemos a la lectura principal, Mateo 15, versículo 18 en adelante. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué? ¿Que los pensamientos no salen de la cabeza? Fíjense, hermanos, ¿me estoy equivocando en la lectura? Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Y fíjense, hermanos, ¿qué pensamientos salen? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y vaya qué pasaje de hoy, hermanos, ¿verdad? Hoy en día te aseguro, hermanos, que tu corazón está más centrado en lavarte las manos todos los días. No vaya a ser que te dé el coronavirus. Amén. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagas, lo tienes que hacer, hermanos. Amén. Pero estás más preocupado por eso, hermanos, que en purificar tu corazón. Y por eso, hermanos, tu silla está vacía aquí, porque es lo único que te interesa. Y luego sabes, hermano, que estás cayendo en las palabras del Señor Jesús. Hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque ese hombre con ese corazón está contaminado y solamente está preocupado por la limpieza externa. Y no malinterpretes mis palabras, no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo, hermano. De hecho, es un mandato que lo hagas. Pero, hermano, si solamente te preocupa eso y tu corazón, ¿qué? Tus pensamientos, hermanos, están limpios. ¿Acaso, hermanos, no quieres ver a Dios? Amén. ¿No quieres ver manifestar la gloria y las bondades de Dios y la providencia en toda tu vida? Hermanos, entonces, de la misma manera en que estás afanado con el cubrebocas, con el gel, con lavarte las manos, con mantener la sana distancia, así como, ¿no? Hermano, que de la misma manera purifiques tu corazón. Lava tu mente, hermano. Lava tu corazón. Purifica tu corazón. Y la respuesta, hermanos, es que verás a Dios
en toda tu vida. Hermanos, hay mucho de esto, hermanos, en el cristianismo tibio del día de hoy. Y es una trampa el creer que no importa nuestra forma de vivir o cuáles sean nuestras motivaciones, incluso cuando queremos servir a Dios. ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios? ¿Que solamente me bendigan? A ver si consigo dinero, a ver si consigo la felicidad. No, hermano, esas no son motivaciones correctas para servir a Dios, sino tener una relación cercana e íntima con el que fue a la cruz por ti. Eso, hermanos, es la motivación principal por lo cual debemos de obedecerlo. Dice el Salmo 51, algo que sí debe de existir. No debe de existir la hipocresía. Lo que sí debe de existir, hermanos, en un cristiano real, en un discípulo de Cristo, en alguien, hermanos, que tiene evidencia de vida nueva, de vida eterna. Dice el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso, hermanos, es algo que debemos de clamar en oración día y noche. Hermanos, un corazón limpio significa pureza en cuanto al pecado, porque el corazón es la fuente de la conducta moral. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y ya vimos, hermanos, esa fila, esa lista de los pensamientos que pueden surgir en un corazón que no está limpio. Todo nace del corazón, hermanos, todo se maquina en la mente. Fíjense, les voy a decir cómo funciona. Todo nace aquí, en tu corazón, se maquina aquí en tu mente y se ejecuta con tu voluntad y con tu cuerpo. Todo tu ser, hermanos, está implícito cuando se trata de hacer un pecado. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero, hermanos, es importante. Cuando una persona va a cometer adulterio, lo planea mínimo, escúchalo, mínimo durante 4 o 6 meses. Para que no le creas a aquel que te dice, es que fue algo de repente, es que así, no, hermano, doble pecado, mentira y adulterio. Lo mismo los homicidios, hermanos, se planean en meses. El cómo robar se planea en meses. No son pecados que surgen de repente, porque todo se maquina en nuestro corazón. Nace en el corazón, se maquina en la mente y se ejecuta con la voluntad y lo terminas haciendo con tu cuerpo. Y una gran verdad, es verdad que aún no hemos sido perfeccionados por completo y que en nuestra defección humana hay altas probabilidades de tropezar y de caer en pecado. Escúchalo bien, iglesia, de caer en pecado de manera ocasional y no como una forma de vida persistente en ello, porque ahí es donde radica el peligro de Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, hermanos, nos muestra naturalezas, no nos muestra pecados ocasionales, sino quien tiene una forma de vida así, en cobardía. Porque sí sabes qué dice Mateo 21:8, ¿verdad? Pero los cobardes y incrédulos. Y luego te da esta misma lista que Jesús mencionó aquí. Y añade uno que otro y termina, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Te das cuenta? Quien tiene su vida a base de mentiras, a base de robos, a base de fornicaciones, de adulterios, de hechicerías, hermano, estamos hablando de naturalezas, lo que nos indica que la tal persona no es salva. Y ahí sí está el problema, ¿verdad, mis hermanos?
Me salvé de todo eso. Solamente que el versículo termina con: y todos los mentirosos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántas mentiras tienes que decir, hermano, para justificar tu pecado? Un corazón limpio, hermano, significa pureza en cuanto al pecado. Y es verdad, hermanos, que no hemos sido perfeccionados, pero eso no quiere decir que no podamos caer ocasionalmente en cosas muy diferentes, muy diferentes. Porque todo esto, hermanos, tiene que ver que el cristiano o el verdadero discípulo de Cristo no se contenta ni es indiferente a ello, sino todo lo contrario. Se esforzará sin recurrir a trampas ni artilugios en agradar a Dios y glorificarle con su vida, no con sus labios solamente, con su vida, porque sabe con certeza y convicción lo que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie, hermanos. Como hemos visto, el corazón encierra todo nuestro ser, todo, hermanos, íntegro, completo. Y un corazón limpio, en última instancia, es cumplir con el primer mandamiento de la Biblia, donde se resume toda la Biblia. Dice Marcos 12, versículo 30. Fíjense que, hermanos, cómo es perfecta la escritura. Marcos 12, versículo 30 dice: y llamarás, del 29, y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí, hermanos, estamos viendo implícito todo nuestro ser, nuestro corazón. ¿Qué más? Nuestra alma, o sea, nuestra voluntad. ¿Qué más? Nuestras fuerzas, o sea, nuestro cuerpo. ¿Y qué más? Nuestra mente. Nuestra mente. ¿Y dónde está la mente? En el espíritu del hombre. ¿Lo sabías? ¿Sabías que el espíritu está en la mente del hombre? Todo, hermanos, el ser debe obedecer un mandato, que es amar a Dios de una manera íntegra, con corazón íntegro, que significa, hermanos, un corazón limpio. Corazón, alma, mente y fuerzas, hermanos, todo está implícito en nuestra adoración y limpieza del Señor. Y para terminar, hermanos, el corazón limpio trae bienaventuranzas. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Ver a Dios. Esta bienaventuranza, hermanos, tiene cumplimiento tanto en presente como en futuro. Los que tienen corazón limpio y se esfuerzan en mantenerlo así, gozarán de su providencia en esta vida y en la venidera, en la vida eterna en el cielo. Gozarán de la presencia del Señor en cada aspecto de su vida. Pueden ver a Dios obrando en cada circunstancia, sentir que está cerca y presente en cada situación de su vida, por más adversa que se vea o se pueda presentar. Y también que está y estará detrás de cada una de las bendiciones recibidas. Sin embargo, hermanos, aún así, nada se comparará a cómo será el futuro estando con Él por toda la eternidad. Solo los de limpio corazón, hermanos, podrán verlo y gozarlo. Los únicos que van a ver a Dios, los de limpio corazón. La Biblia nos enseña que cuando permitimos que se introduzca una limpieza en nuestro corazón, logramos un acercamiento y una intimidad permanentes con nuestro Padre Dios. ¿Quién puede subir
al monte del Señor para entrar y adorarlo en su santuario? ¿Quién lo va a hacer? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, Salmo 24. Dice el Salmo 24 de una manera categórica: los únicos que van a poder entrar a su santo monte para adorarlo en su santuario. Salmo 24 del 3 al 5 dice, y fíjense hermanos, empieza con una pregunta que tú tienes que responder personalmente. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a estar? La respuesta está en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la verdad. A muchos no les gusta recibir estas enseñanzas, ¿verdad? Porque no les conviene, no les agrada. Pero aquí no venimos a escuchar lo que nos conviene, lo que nos agrada, hermanos. Aquí venimos a escuchar lo que necesitamos. Amén. Amén. Y lo que necesitamos, hermanos, es tener un corazón limpio a la brevedad. Porque necesitamos a Dios, hermanos. Necesitamos tener la certeza y la confianza de que vamos a poder entrar en su monte, en su santuario, para alabarlo. De hecho, lo cantamos a veces, hermanos. Amén. La Biblia dice que es Dios quien hace la obra en cada uno de nosotros. Y es Dios, hermanos, quien la va a perfeccionar día a día. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que hace la obra, hermanos? El Señor. Pero ¿cómo va el Señor a hacer la obra en nosotros si nosotros no se lo permitimos? Porque nuestro corazón se mantiene lejos de Él. Y vuelvo a repetir lo mismo, hermanos. Creemos que porque no nos estamos congregando, no tenemos responsabilidades. Muchos dejan de ofrendar. ¿Dónde está tu corazón, hermano? Pues ahí, ¿verdad? En el dinero. Por eso no ofrendas. No puedes servir a dos amos, mi amado hermano. No puedes servir a Dios ni al dinero. Tu corazón está dividido y tu corazón está lejos de Dios. Y tus labios en vano le honran. Y Él no recibe tu alabanza. Por mucho que te agarres el corazón, por mucho que te agarres el pecho, por mucho que levantes las manos, Él no recibe tu adoración, hermano. Porque la adoración, hermanos, que el Señor recibe está en los hechos. Y por eso dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes. Y la profecía, hermanos, tristemente se está cumpliendo en muchos cristianos en este día. Algunos que se dicen ser fieles y obedientes. ¿Dónde está su corazón? Lejos de Dios. Y muchos, hermanos, se mantienen lejos de Dios y se van a seguir manteniendo lejos de Dios, porque la fe, hermanos, la fe no es para todos. La fe es para quien tiene el corazón limpio. La Biblia, hermanos, es la verdad. Y Él mismo nos dice que Él va a llevar esta perfección día a día, pero necesita un corazón limpio y dispuesto. Pero a la vez, hermanos, también, aunque sabemos que Él es el que perfecciona, porque no es algo que tú simple y sencillamente abras el closet y decidas: hoy sí voy a hacer eso, hoy sí voy a ser obediente, hoy sí voy a ser fiel. No, hermanos, esto lo logra el Señor. Pero sí nos hace responsables de buscarle a Él cada día más y más.
Y cada día más y más buscar la santidad, y cada día más y más tener una vida con un corazón íntegro, sin doblez, sin hipocresía, porque nos fuimos rescatados, hermanos, de nuestra vana manera de vivir, ni fuimos llamados para permanecer pasivos en esta obra, sino, hermanos, fuimos llamados a estar en acción. Mateo 28 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, y enseñarles y bautizarles. Y no dice: y hagan pausa en caso de. ¿O dice así el versículo? No. Por supuesto que no, hermano. Desde luego entendemos que ahorita la situación ha complicado las cosas. Pero, hermano, ¿tus hijos son salvos? ¿Estás bien 100% seguro que tus hijos son salvos? ¿Tus hermanos son salvos? ¿Tus padres son salvos? ¿Tus nueras, tus yernos son salvos? ¿Tus abuelitos son salvos? ¿Tienes, hermano, dónde hacer y seguir haciendo la obra de Dios? ¿Por qué no la haces? Porque eres un hipócrita al decir que los amas. No los amas, hermano, no amas a tus hijos. Es una mentira, eres un mentiroso. Porque si realmente los amaras, estarías al pendiente de su salvación. Si realmente amaras a tus padres, también lo estarías, tú joven que me escuchas. ¿Y tus padres? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Te das cuenta, hermanos, que la obra no tiene por qué parar? El Señor permite, hermanos, esta pandemia porque estamos en lo último de su paciencia. Y de aquí, hermanos, va a sacar a los que se van a ir con Él. O sea, a los de corazón limpio. ¿Estás bien 100% seguro que te vas a ir con el Señor? Amén. Entonces, si no estás seguro, hermano, no necesitas urgentemente hacer cambios en tu vida. Amén. Y que se vean, que sean evidentes. Hermanos, no es suficiente motivación esta maravillosa bienaventuranza que el Señor nos ha dado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios en todos los sentidos. Hay otro pasaje, hermanos, para terminar, Salmos 15. Dice también, para que te animes, hermano, para que te motives. Salmos 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. La iglesia, mis amados hermanos, necesita hombres y mujeres de corazón limpio, en el que no albergue la maldad, el que no albergue su corazón la mentira, la fornicación, el adulterio, que se alimente de cosas buenas y no del engaño, donde no le den cabida a la mentira, palabras deshonestas, palabras vulgares, al chisme y a la hipocresía. Esos son los corazones, hermanos, que Dios anhela, y son los que puede usar para su honra y su gloria. Limpiar nuestro ser interior, hermanos, tiene dos efectos altamente beneficiosos. El primero, mantenernos en contacto con Dios, estar en su presencia. ¿No quieres, hermano mío, estar en la presencia de Dios todos los días? Amén. Segundo, ser bendecidos por Él y convertirse en instrumentos de bendición para quienes les rodean. Hermano, ¿de verdad amas a tus seres queridos? ¿De verdad los amas? Entonces, hermano, voy a hacer una última pregunta. ¿Dejarás
que Dios quiera usar tu corazón para bendecirte y para bendecir a todos los que te rodean. Amén. Amén. Gracias a Dios. Entonces, hermano, si ese es tu anhelo, si ese es tu gozo, si esa es tu alegría y es tu deseo, Dios te bendiga, hermano. Estás empezando con el pie derecho a querer y anhelar tener el corazón limpio. Así que, hermano, si quieres que Dios te use para hacer bendición a tu familia, a los que amas, a los que te rodean, hay que tener un corazón limpio. Y hoy, hermano, ya aprendiste cómo se hace. Cierren sus ojos, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración.